Le agradezco enormemente a Rubén Salazar, director de Telect, una empresa dedicada a la consultoría en comunicación y gestión de riesgos. Nos tome la llamada una vez más. Qué gusto saludarte, Rubén. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto nuevamente estar en tu espacio y buenos días para todo tu auditorio. Oye, pues el tema de hoy es muy particular porque buscando expertos en gestión de riesgos Sí, y que realmente puedan decirle a una persona pública, en este caso podríamos poner de ejemplo un político, pero habría muchos, yo creo, Rubén Salazar, muchos perfiles que podrían caer en esta categoría. ¿Qué tan real es un peligro que llega, por ejemplo, a través de las redes sociales, a través de Internet? Pues son muy pocos los que saben bien de este tema, ¿no, Rubén? En México es muy particular el asunto de entender casos como el de Lili Telles y como, digo, por poner también un ejemplo, así porque es. habría muchos, ¿no? En el que incluso amenazaron a sus hijos. ¿De dónde partir el análisis de estos temas y cómo entenderlo a fondo? Y como tercera etapa del mismo cuestionamiento, Rubén, ¿representan riesgos reales, o sea, físicos, más allá de lo que pueden dañar a una persona en la psique, en su salud mental, por estar metido en en ese mundo de las redes? Claro, pues mira, sí, ahora nosotros estamos muy ocupados de todos estos temas que, por un lado, pueden estar relacionados en este escenario que comentas de las redes sociales, en donde pues se pueden pues emitir infinidad de, de insultos, no, descalificaciones, pero también se aprovechan para pues amenazar, ¿no? A determinadas figuras públicas, también incluso dentro de la esfera privada, ¿no? Es decir, es una herramienta que en la cual pues los agresores se camuflan, ¿no? Con mucha facilidad, y generalmente pues lo que sí produce es un terror psicológico, ¿no? Para empezar, pero que te podría yo decir que incluso en temas, por ejemplo, de delincuencia organizada también es una herramienta empleada, ¿no? Muchas veces empiezan por las redes sociales estos mensajes de amenaza, muchos de ellos suelen concretarse. En el caso no solamente de políticos, sino incluso de empresarios o de familiares de empresarios, es una situación que ha ocurrido, pues sobre todo es una herramienta que se ha convertido en un vehículo para este tipo de mensajes en contra de mujeres, ¿no? Hay muchos casos de feminicidios que previamente, por ejemplo, tuvieron como preámbulo, ¿no? El envío de amenazas, el envío de mensajes de acoso, ¿no? De intimidatorios a través de estas redes sociales. Y está por el otro lado el eje de la ciberseguridad, que también es muy importante ahora, ¿no? En el cual no solamente es que te estén amenazando a través de cuentas anónimas de Facebook o de Twitter, que esto pues además es algo que prolifera, ¿no? En estas redes sociales, sino que muchas veces también logran obtener a través de diversas tecnologías, de diversos, lo que se le podría llamar spyware, ¿no? Enlaces para robar las contraseñas de tu dispositivo, información sensible, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando recibimos algún mensaje de algún número desconocido en WhatsApp que trae algún vínculo o un enlace, y al darle clic prácticamente estamos pues entregando todo el control del dispositivo, en este caso del celular, a los atacantes, ¿no? Desde ahí pueden saber qué hacemos en el celular, pueden incluso ver los videos, las fotografías, es decir, es la infiltración completa del aparato, de todas sus funcionalidades, y muchas veces al obtener estas, pues acceden a contraseñas de las propias cuentas de la víctima, y desde ahí también empiezan a emitir estos mensajes, y es ahí en donde la seguridad de la persona, ¿no? Que se ha visto infiltrada en sus comunicaciones, pues se convierte ya en un tema crítico, ¿no? Porque pasamos ya de esta ola de mensajes cotidianos que vemos a diario en redes sociales, que incluso hasta por tus puntos de vista, ¿no? Tus ideas, pues puedes ser objeto, ¿no? De estos ataques, al menos en lo que se refiere a los insultos, ¿no? Que a diario abundan ahí, pero pasamos de eso allá a situaciones que pues por supuesto ponen en riesgo, ¿no? La seguridad no solamente de nosotros, sino de nuestras familias, porque pues estas amenazas precisamente se extienden, ¿no? A todo el círculo familiar, incluso de amistades, y es lo que provoca pues por supuesto
una situación de vulnerabilidad total, ¿no? Tanto física y psicológica principalmente, ¿no? Oye, Rubén, ¿y qué se tiene que hacer? Y ya sé que te estoy así como que haciendo una pregunta casi imposible de responder de una manera específica, Sí, pero bajo el entendimiento que es diferente una solución que ustedes como expertos le podrían ofrecer a un gobierno, a una administración, algo que tenga que ver con seguridad nacional, o a un político que así tiene es. asuntos más específicos, pero si lo aterrizamos, por ejemplo, con la población en general, con esto que nos acabas de contar, luego ya ves que corría esta versión de que hay mensajes estos de WhatsApp que nos acabas de comentar, que incluso sin hacerle clic podemos hacer movimientos que lo disparen, ¿no? Así es. Que ejecuten ahora sí que activen el ejecutable para que nos clonen y puedan ver todo lo que hacemos. Así es. Y entonces, la pregunta va en el sentido de que tampoco podemos estar paranoicos ni dejar de utilizar tecnología Sí, porque, no. porque entonces no vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es lo en qué tipo de reflexión nos tenemos que ubicar? Pues mira, me parece por un lado cuando abrimos una cuenta de redes sociales ser muy cuidadosos, ¿no? Con información personal. La gente suele compartir muchísimo, por ejemplo, pues prácticamente, por ejemplo, tanto videos, fotografías, de su vida cotidiana, ¿no? De sus lazos familiares. Entonces sí es de alguna manera una forma de exponerte, ¿no? A este tipo de chantajes. En segundo lugar, en el caso de los políticos, pues lo que hemos observado nosotros es que muchas veces la propia vulnerabilidad empieza desde su propio círculo, ¿no? De colaboradores. Muchas veces las amenazas, por ejemplo, llegan directamente ya no a sus redes sociales, sino a sus números celulares, o por vía de mensajes SMS. Es decir, de alguna manera logran obtener, ¿no? Los números privados de los políticos, o tanto hombres y mujeres, ¿no? Que han sido víctimas de estas amenazas. Y incluso a veces el solo hecho de obtener el número, pues desde ahí también empiezan a enviar estos mensajes pues por WhatsApp, ¿no? No habrá forma, salvo que alguien dentro del propio círculo les proporcione, ¿no? Sus números de celular. Y la tercera me parece pues, denunciarlo, es importantísimo denunciarlo. Las policías en los 32 estados, a nivel federal también la Guardia Nacional, cuentan con unidades de policía cibernética, todas. Entonces sí es importante denunciar esta situación para precisamente dar con el origen, ¿no? En este sentido la IP, desde donde se están formulando todas estas amenazas, y poder dar con los responsables. De hecho, nosotros en su momento habíamos recomendado hace mucho, ¿no? En un proyecto que participamos en temas electorales, por ejemplo, que hubiera convenios entre algunas autoridades electorales, tanto fiscalías electorales como tribunales e institutos electorales, con los dueños de las redes sociales, ¿no? De Facebook, de Twitter, con objeto de que ellos pudieran proveer o facilitar, ¿no? el acceder a esas IPs de origen de estos mensajes a la autoridad competente para que pudieran ser rastreadas y de esta manera combatir pues el problema de siempre, que es la impunidad, ¿no? Que es lo que alimenta realmente a todos estos agresores. Y se han hecho avances en ese sentido. El problema es que es un universo, ¿no? de usuarios, pero me parece que sí hay capacidades suficientes de parte de las autoridades para poder dar con ellos, ¿no? A ver, ese punto es bien interesante porque entonces sí tenemos que pensar que hay capacidad y tecnología para dar con el origen de una amenaza. Claro que sí, sí la hay, y debería haber los convenios con las propias empresas, ¿no? De redes sociales, que son las que podrían proveer, y ya en algunos casos lo han hecho así, la ubicación, ¿no? Desde donde estos mensajes se han estado emitiendo. Para nosotros sería muy importante en el tema político, en la pasada elección que se hubiera hecho, porque bueno, yo recuerdo de esas amenazas que se registraron 1.066 agresiones, y de esas 1.066, que 339 eran amenazas, una tercera parte, ¿no? O sea, una de cada 3 agresiones eran amenazas, y la mayor parte de ellas era por redes sociales. Pero hay un dato muy interesante: de esas amenazas prácticamente el 75% afectaban a opositores, ¿no? A un gobierno estatal. Uh-huh. Entonces ahí nos llama mucho la atención ese dato, porque esto quería decir que era muy probable que muchos de esos mensajes podrían haberse estado emitiendo hasta dentro de una sede de un partido político o dentro de determinadas ubicaciones que te permitieran incluso conocer cuál era el móvil, ¿no? De la amenaza, y en muchos casos que pudiera ser incluso hasta político, ¿no?
que proviniera, por ejemplo, de cuentas o de IPs o de ubicaciones de personas políticas, no solo de partidos opositores, sino hasta dentro del propio partido al que pertenecía la víctima, ¿no? Entonces esas situaciones solo se pueden conocer con una buena coordinación, tanto de las autoridades que investigan estos casos, las fiscalías en concreto, policías de investigación cibernética, con quienes manejan estas grandes tecnologías, ¿no? Estas redes sociales, con los propios dueños. Entonces, claro que hay manera de hacerlo, y sería muy importante porque de esa manera también se podría brindar mayor certeza, ¿no? A las personas que pues a diario también se sienten acosadas. El tema de las redes sociales es que es a veces hasta imposible estar ahí, ¿no? Es decir, tú emites una opinión, emites alguna idea y muchas veces también pueden confundirse, ¿no? Lo que son las verdaderas o reales amenazas, sobre todo los insultos, ¿no? Que se emiten a diario ahí, pero sí me parece que es importante definir en qué momento ya estamos pasando, ¿no? De una pues vaya, de un mensaje sin importancia a alguna cuestión en donde incluso ya nosotros notemos que se ha incluso invadido parte de nuestra privacidad y en la cual pues ya hay más información que posee el agresor, ¿no? Lo cual sí debe activar ciertas alertas y denunciarlo de inmediato para que esto no derive ya en un daño aún mayor, ¿no? Contra la integridad de la persona. Y esto en contraparte, Rubén, me dice el sentido común, que entonces con una persona que sí es experta en gestión de riesgos, sí hay posibilidad de generar esquemas de prevención y de protección. Así es. O sea, porque la otra es, bueno, entonces actúo hasta que me amenazan, hasta que estoy en riesgo, pues no. Entonces, me imagino que si se conocen esos temas, hay oportunidad de crear un esquema preventivo. Sí, sin duda, ¿no? Porque además las amenazas son distintas dependiendo del tipo de actividad de la víctima, ¿no? En el caso de los políticos, pues lo que hemos observado recientemente sí tiene que ver con la postura o el proyecto que cada uno de ellos respalda, ¿no? Entonces, sí hemos notado pues, en estos momentos una mayor vulnerabilidad para quienes son opositores, aún ya en lo que es su propia actividad, no solo legislativa, ¿no? Sino como funcionarios electos, sí se está convirtiendo en un problema, porque precisamente la violencia pues se desborda en redes sociales, ¿no? Es decir, cuando alguien la respalda y además trata de generar un consenso en contra de alguien, pues la verdad es que cualquiera puede empezar a incurrir en este tipo de agresiones, ¿no? Ya no solamente son insultos, sino ya amenazas, como lo que le pasó a la senadora. Y en el caso de los empresarios, pues también es una lógica que impera, ¿no? Es decir, cuando la competencia entre las empresas, en pequeños negocios, sobre todo, ¿no? Me referiría yo a ello, se hace desleal y tratan de sacar a alguien de la jugada, pues la violencia ya en este país, la verdad es que sí está adquiriendo tonalidades que jamás nos hubiéramos imaginado o que pensábamos que solo se encontraban, por ejemplo, en la rivalidad de los grandes grupos delictivos. Y la verdad es que ahora no, ahora lo que hemos observado es que si quieren quitar un competidor, ¿no? De algún mercado en concreto, pues emplean a esos propios grupos de sicarios, esas propias redes, ¿no? O cuentas que se encargan de amenazar a alguien para intimidarlo y sacarlo del mercado, ¿no? A la fuerza, a través de la violencia. Entonces, la verdad es que sí, cada vez somos más vulnerables y estas redes sociales pues también sirven como vehículo, ¿no? Para actuar con mayor impunidad, porque se puede actuar de forma totalmente anónima, aparentemente sin dejar rastro, y es ahí en donde sí me parece que es responsabilidad en primer lugar de la víctima denunciarlo y de la autoridad investigarlo, ¿no? No se podría hacer si esto no se denuncia, ¿no? Claro, qué impresionante que como en muchos otros delitos de los que hablamos con expertos, una coincidencia sea que mucho parte de personas cercanas, ¿no? O sea, sí, aquí también. Así es, parte de a veces, ¿no? Del mismo círculo, de colaboradores principalmente, de donde se filtra, ¿no? Mucha información que es importante para hacer que estas amenazas pues tengan un mayor impacto, ¿no? En la persona a la que se están dirigiendo. Ya cuando esa amenaza te llega directamente a tu celular, ¿no? O mediante una llamada, pues es como obtuvieron el número, ¿no? Entonces sí, claro, sí es un aspecto que también las personas tienen que cuidar y también no, vaya, me parece que hay instancias para
para poder atender este tipo de situaciones, no tomar decisiones que pues también compliquen aún más, ¿no? El tema de su seguridad personal, y es importante hacerlo también público, denunciarlo, de tal manera que no se pierda la batalla, ¿no? Contra estas personas que se encargan de hacerlo. Y que se visibilice la situación como un asunto que tenemos que atender todos. Se nos acaba el tiempo, Rubén, pero hay una pregunta bien interesante que me mandan por inbox del público. Es más bien a nivel, como dicen aquí en el comentario, es a nivel de pregunta para los mortales, ¿no? Sí. Dicen que entonces si hay, que qué tan eficientes buenas son las aplicaciones que descargas en tus teléfonos que te prometen un firewall muy efectivo, y dicen que y me ponen aquí una lista de varios, ¿no? Desde Lookout, pasando por Kaspersky, etcétera, ¿no? Creo que también es interesante eso, ¿no? Sí, es importante, se debe estar protegiendo todo el tiempo, ¿no? Cualquier tipo de dispositivo, sea un celular, una computadora personal. El problema también es el uso que hagamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahora ha habido nuevas estrategias que usan los que finalmente quieren vulnerar la privacidad de una persona. Pero nosotros como empresa, y bueno, y muchas otras empresas, siempre estamos muy preocupados en Google de nuestras menciones, ¿no? Es decir, cuántas veces nos mencionan en Internet. Muchas veces desde ahí atacan también. Aparecen páginas que, pues sí, aparentemente son de noticias, de sitios informativos, donde están mencionando ya sea tu nombre personal o el nombre de tu empresa, y generalmente pues tú les das clic, ¿no? Muchas veces desde ahí se descargan muchos de estos programas de espionaje. Entonces hay que ser muy cuidadosos también, ¿no? En la manera de no solo manejar los dispositivos, sino también en cómo navegamos en la red, porque sí, la verdad es que este tipo de ataques emplean todas las opciones para que ellos encuentren desde donde la víctima es vulnerable para ingresar, ¿no? a sus dispositivos y obtener la información que ellos requieran, ¿no? Ya este es un tema en lo que se refiere a la seguridad personal, pero también en lo claro, que respecta a la seguridad de información sensible, como el uso de tarjetas de crédito, ¿no? De tarjetas de débito, de entrar a las plataformas bancarias. Entonces, por supuesto que la seguridad personal y patrimonial son dos cosas que están bajo la lupa de estas bandas, ¿no? Que se dedican a robar información y a amenazar a las personas. Claro, que deben de operar de manera muy distinta, por ejemplo, cuando hacen un ataque a un corporativo, y la información la información que le pueden robar a una empresa es distinta a la que le pueden robar a una persona física, ¿no? Es correcto. Rubén, te agradezco enormemente. Creo que se nos quedan muchas preguntas aquí también del público, pero ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Mientras tanto, te mando un abrazo a la distancia. Gracias y buenos días. Igualmente, David, un abrazo. Cuídense, que estén muy bien. Gracias. Es Rubén Salazar, el director de Etelect, dedicada a la consultoría en comunicación y gestión de riesgos, experto en estas áreas. Si usted quiere conocer más de ellos y de los reportes que hacen de riesgos en materia de política y demás, de los que les estuvimos hablando, por cierto, durante todo el proceso electoral, los encuentra en etelect.com y en redes sociales como @etelect_.